¿Alguna vez has sentido que aunque haces todo lo posible por encontrar paz, algo invisible sigue robándotela cada día? No es el tráfico, no es el estrés del trabajo, no es el ruido exterior, es el peso que cargas dentro de ti. Marco Aurelio lo dijo con una claridad brutal: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y sin embargo, vivimos atrapados en un bucle hábitos que nos desgastan, pensamientos que nos limitan, personas que drenan nuestra energía sin que lo notemos. Te entiendo. No estás solo. Hasta los más grandes sabios batallaron con esas mismas cadenas invisibles. Hoy quiero invitarte a hacer algo distinto. Hoy no vamos a añadir más peso. Hoy vamos a soltar, en silencio, sin drama, sin pedir permiso. En este viaje descubrirás 10 cargas ocultas que debes eliminar si quieres construir una vida realmente libre, fuerte y serena. Una vida estoica. Te prometo que si te quedas conmigo hasta el final, entenderás cómo aplicar la sabiduría de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio en tu vida diaria. Y sentirás poco a poco cómo la paz interior deja de ser un sueño y se convierte en tu realidad cotidiana. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que caminas por la vida. El desorden físico que te ata. ¿Alguna vez has sentido que tu casa, en lugar de ser un refugio, se ha convertido en una prisión silenciosa? No una prisión de barrotes, sino de montones de cosas acumuladas. Cosas que un día llegaron a tu vida con ilusión, con promesas de utilidad o felicidad, pero que hoy solo ocupan espacio. Espacio físico, espacio mental, espacio emocional. El desorden físico no es inofensivo. Es una carga invisible que arrastramos día tras día sin darnos cuenta de cuánto nos pesa. Marco Aurelio escribió: la vida de cada uno está teñida por el color de su imaginación. Y cuando nuestro entorno está saturado de objetos olvidados, la imaginación se tiñe de ansiedad, de cansancio, de saturación. ¿Cómo podemos pensar con claridad si lo que vemos constantemente nos recuerda tareas pendientes, decisiones evitadas, promesas incumplidas? Muchos creemos que podemos ignorar el desorden, que si no le prestamos atención, no nos afecta. Pero la verdad, y Séneca lo advirtió hace casi 2000 años, es que nuestra mente es permeable. Lo que dejamos entrar, lo que permitimos que permanezca en nuestro alrededor, inevitablemente se filtra en nuestro interior. Un espacio abarrotado genera una mente dispersa. Un hogar desordenado se traduce muchas veces en pensamientos caóticos, en emociones inestables, en falta de propósito. ¿Has notado cómo te sientes después de limpiar tu escritorio o después de ordenar un armario? Esa ligereza que experimentas no es solo física, es una ligereza del alma. Es como si al quitar peso material, liberaras también un peso interno que ni siquiera sabías que cargabas. Los estoicos enseñaban que la virtud consiste en actuar de acuerdo con la naturaleza y la naturaleza del ser humano. Cuando está en equilibrio busca la armonía, la simplicidad, el orden. No el orden obsesivo de la rigidez, sino el orden sereno que permite que la vida fluya sin obstáculos innecesarios. Vivir en medio del caos es vivir en una guerra constante contra uno mismo. Déjame contarte la historia de Diego. Diego era un hombre trabajador disciplinado, pero siempre se sentía agotado. No encontraba descanso en su propia casa. Siempre había algo que arreglar, algo que limpiar, algo que buscar. Un día, reflexionando sobre las enseñanzas de Epicteto, comprendió que estaba perdiendo su energía en batallas inútiles. Decidió hacer una limpieza radical. Cada objeto que no le aportaba alegría o utilidad real fue donado, vendido o descartado. El proceso fue doloroso al principio. Se sentía como si renunciara a parte de su historia. Pero al finalizar descubrió algo poderoso. No había perdido nada importante, solo había soltado lastres, y en ese vacío recién creado encontró paz, paz auténtica, paz merecida. Este principio, aunque sencillo en apariencia, encierra una gran lección estoica. No poseas más de lo necesario.
No acumules por miedo, por costumbre o por vanidad. Cada objeto que conservas debería tener un propósito claro o aportarte una satisfacción real. Lo demás es peso muerto. Ahora bien, ¿cómo comenzar? No necesitas hacer una mudanza completa de un día para otro. El estoicismo nos enseña que la grandeza está en los pequeños actos constantes. Te propongo este ejercicio. Elige un solo cajón, uno solo. Ábrelo, míralo detenidamente. Pregúntate objeto por objeto. ¿Esto me sirve? ¿Esto me alegra? ¿Esto representa quién soy hoy, no quién fui ayer? Si la respuesta es no, suéltalo. Agradécelo si quieres. Luego despídete. Puede parecer un gesto insignificante, un cajón, unas cuantas cosas, pero es más que eso. Es una declaración silenciosa. Estás recuperando el control consciente de tu vida. Estás eligiendo qué ocupa tu espacio, tu tiempo, tu atención. Estás entrenando tu mente para discernir entre lo esencial y lo superfluo. Séneca decía que el hombre sabio vive de acuerdo a la razón, y la razón nos dice que no necesitamos rodearnos de exceso para ser felices. Al contrario, cuanto menos dependas de las posesiones materiales, más libre serás, más dueño de ti mismo. Otra historia que ilustra este principio es la de Teresa. Durante años, Teresa guardó cajas y cajas de recuerdos de su infancia, de relaciones pasadas de épocas que ya no existían. Temía que al deshacerse de esos objetos, olvidaría su historia, perdería algo de sí misma. Pero un día, tras una lectura de las meditaciones de Marco Aurelio, comprendió que su identidad no estaba en las cosas, sino en las virtudes que había cultivado, que su valor como persona no dependía de los recuerdos físicos, sino de las huellas que su vida había dejado en los demás. Con lágrimas en los ojos comenzó a soltar, no a olvidar sino a liberarse. Hoy Teresa vive en un espacio simple, luminoso y sobre todo en paz. El desorden no es solo un problema estético, es un obstáculo espiritual. Nos distrae, nos cansa, nos ancla al pasado. Y la filosofía estoica nos invita a vivir en el presente, a caminar ligeros hacia lo que realmente importa, la sabiduría, la virtud, la conexión sincera con nosotros mismos y con el mundo. Eliminar el desorden físico es en realidad un acto de purificación interna. Es un primer paso visible hacia una transformación más profunda, porque quien aprende a discernir qué objetos necesita conservar, también aprenderá a discernir qué pensamientos, qué emociones, qué relaciones vale la pena mantener. Y aquí es donde se enlaza con uno de los principios más poderosos del estoicismo, la premeditatio malorum, prepararnos mentalmente para las pérdidas, para los cambios, para los desprendimientos inevitables de la vida. Cada objeto que dejas ir, por pequeño que sea, es una práctica anticipada de desapego. Es un entrenamiento silencioso para aceptar con dignidad las pérdidas mayores que la vida tarde o temprano nos exigirá enfrentar. ¿Te das cuenta ahora? Ordenar un cajón no es un acto trivial, es una meditación en movimiento. Es un ritual de desprendimiento, es un acto de afirmación. Yo decido qué dejo entrar en mi vida y qué dejo ir. Así que te invito de corazón a tomar este primer paso. No esperes el ánimo perfecto, no busques la motivación externa. Simplemente comienza. Hoy, ahora, elige un rincón, un objeto, una carga innecesaria y libérate. Porque en el fondo, como nos enseñaron los estoicos, el verdadero lujo no es poseer más, sino necesitar menos. Y en esa necesidad reducida, en esa simplicidad elegida, florece la auténtica libertad. ¿Y tú? ¿Qué vas a soltar hoy para recuperar un pedazo de tu paz? El ruido digital y el exceso de información. ¿Te has dado cuenta de que vivimos en un mundo que nunca calla? Desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos por la noche, estamos rodeados de notificaciones, mensajes, correos electrónicos, alertas, titulares, anuncios. Es como si una corriente interminable de ruido digital nos arrastrara sin tregua.
Y sin darnos cuenta dejamos que nuestra mente, ese templo sagrado que los estoicos tanto valoraban, se llene de distracciones vacías, de fragmentos de información que no alimentan, sino que nos agotan. Marco Aurelio escribió: no dejes que tu mente se convierta en un hervidero de deseos, resentimientos, miedos y sospechas. Yo te pregunto hoy, ¿qué es un hervidero más que este flujo incesante de estímulos que consumimos sin control? El exceso de información no solo nos roba el tiempo, nos roba algo mucho más valioso, nuestra atención consciente. Y sin atención, no hay reflexión profunda. Sin reflexión no hay sabiduría. Sin sabiduría, no hay vida estoica. Vivimos creyendo que necesitamos saberlo todo, que estar informados es estar preparados, que debemos consumir las últimas noticias, los últimos memes, los últimos escándalos, las últimas tendencias. Pero la verdad es que la mayoría de esa información no nos nutre, nos fragmenta, nos dispersa, nos distrae de lo esencial, nos mantiene en la superficie de la vida, saltando de estímulo en estímulo, incapaces de sumergirnos en lo que realmente importa. ¿Recuerdas la última vez que pasaste una tarde entera sin mirar tu teléfono? La última vez que leíste un libro durante horas sin interrupciones. La última vez que simplemente te sentaste en silencio, observando el mundo, dejando que tus propios pensamientos encontraran su cauce natural. Es probable que esas experiencias sean cada vez más escasas, y no es casualidad. El diseño del mundo digital está hecho para capturar tu atención y no devolvértela. Epicteto enseñaba que el primer paso hacia la libertad es reconocer qué cosas están bajo nuestro control y cuáles no. No podemos controlar el ruido del mundo. No podemos apagar Internet. No podemos hacer que las redes sociales desaparezcan, pero sí podemos decidir cuánto espacio les damos en nuestra vida. Podemos elegir cuándo y cómo conectarnos o desconectarnos. Podemos recuperar el control de nuestra atención. Un estudio reciente en neurociencia reveló que cada vez que nos interrumpimos para revisar una notificación, nuestro cerebro necesita entre 20 y 30 minutos para recuperar la concentración profunda. Imagina lo que eso significa en un día lleno de alertas constantes. Imagina la cantidad de energía mental que estamos regalando sin siquiera darnos cuenta. Te contaré la historia de Javier. Javier era un hombre culto, curioso, apasionado por aprender, pero con el tiempo su pasión se convirtió en ansiedad. Se suscribió a decenas de newsletters, seguía cientos de cuentas de noticias, se sentía obligado a estar al día con todo. Cada mañana comenzaba revisando titulares y cada noche se iba a dormir saturado de preocupaciones que no podía resolver. Hasta que un día su cuerpo y su mente dijeron: basta. En una conversación con un mentor, aprendió sobre la dieta de información, una práctica estoica adaptada al mundo moderno. Consiste en consumir solo información seleccionada, en horarios definidos, con un propósito claro. Javier empezó a aplicar esta práctica. Eliminó la mayoría de sus suscripciones. Dejó de revisar noticias compulsivamente. Dedicó una hora específica al día para informarse, y el resto del tiempo lo reservó para actividades que realmente nutrían su alma: leer filosofía, caminar en la naturaleza, escribir reflexiones. El cambio fue radical, recuperó su serenidad, volvió a ser dueño de su atención. Ahora, quiero invitarte a hacer lo mismo. No se trata de vivir desconectados del mundo, sino de relacionarnos de manera consciente con la información. Aquí tienes algunas acciones concretas que puedes empezar hoy mismo. Apaga las notificaciones de tu teléfono. No necesitas saber al instante cada vez que alguien da like a una foto o publica una noticia. La vida no sucede en las pantallas, sucede en el aquí y ahora. Establece horarios específicos para revisar correos y redes sociales. Por ejemplo, 30 minutos al mediodía y 30 minutos por la tarde. Fuera de esos momentos, enfócate en tus prioridades reales. Haz una dieta de información semanal. Elige 2 o 3 fuentes confiables para mantenerte informado
y evita el bombardeo constante de datos irrelevantes. Reserva momentos de absoluto silencio digital. Una tarde a la semana sin teléfono, sin televisión, sin internet. Solo tú, tu mente y el mundo real. Esta práctica no solo te devolverá tiempo, te devolverá presencia. Y la presencia es el primer paso hacia la sabiduría estoica. Esta lección se conecta profundamente con el concepto de amor fati, el amor al destino. Si aceptamos el flujo caótico del mundo moderno, pero elegimos cómo interactuar con él, estamos viviendo en consonancia con el espíritu estoico. No luchamos contra el mundo, no nos quejamos del ruido, simplemente elegimos no ser arrastrados por él. ¿Sabías que Marco Aurelio escribía sus meditaciones en medio de campañas militares, rodeado de soldados, batallas y tensiones constantes? Y aún así, encontraba momentos de silencio interior para reflexionar, para mantener la calma, para recordar quién era realmente. Si él podía encontrar paz en medio de la guerra, nosotros podemos encontrarla en medio del ruido digital. Piénsalo, no es el mundo el que nos perturba, sino nuestra elección de qué permitimos que entre en nuestro mundo interior. Así que hoy te pregunto, ¿cuánto de tu ansiedad, de tu cansancio, de tu dispersión proviene del exceso de ruido digital que has permitido? ¿Y cuánto podrías recuperar si empiezas a poner límites claros? No es necesario ser radical. No se trata de abandonar la tecnología. Se trata de usarla como herramienta, no como amo. Se trata de recordar que tu atención es sagrada, que tu serenidad no tiene precio. Recuerda siempre dónde pones tu atención. Allí va tu vida. Y como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y tú, ¿estás dispuesto a recuperar tu tiempo, tu energía, tu vida? Si es así, empieza hoy. Apaga una notificación. Apaga una pantalla y enciende, aunque sea por unos minutos, la chispa silenciosa de tu propia conciencia. Porque al final, el verdadero refugio no está en desconectarte del mundo, sino en reconectarte contigo mismo. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Alguna vez has sentido esa urgencia interna de explicar, de justificar, de demostrar que llevas la razón? Esa necesidad ardiente, casi visceral, de corregir a quien te contradice, de aclarar un malentendido, de asegurarte de que tu punto de vista sea reconocido como el correcto. No eres el único. Todos, en mayor o menor medida, hemos sido prisioneros de esa voz interior que nos susurra: demuestra que tienes razón. No dejes que crean que estás equivocado. Pero quiero plantearte una pregunta. ¿Y si tener siempre la razón fuera una de las trampas más peligrosas para nuestra paz interior? ¿Y si en vez de hacernos más sabios, nos alejara de la verdad, del crecimiento y de la serenidad? El ego, ese compañero silencioso que nos empuja a defendernos, a imponernos, a resistir cualquier evidencia que ponga en duda nuestra visión del mundo. El ego nos hace creer que ceder es perder, que admitir un error es una debilidad, que cambiar de opinión es una traición a nosotros mismos. Pero los estoicos enseñaban exactamente lo contrario. La verdadera fuerza, decían, no está en imponer nuestro punto de vista, sino en tener la humildad de reconocer cuando estamos equivocados. La verdadera sabiduría no consiste en vencer en discusiones, sino en vencer nuestras propias resistencias internas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió algo que debería grabarse en nuestro corazón. Si alguien me convence de que estoy equivocado, cambiaré de opinión con gusto, porque busco la verdad que nunca ha dañado a nadie. Qué diferente sería nuestro mundo, nuestras relaciones, nuestras vidas si abrazáramos esta actitud con honestidad. La necesidad de tener siempre la razón es en realidad una cadena invisible. Nos ata al orgullo, nos impide aprender, nos roba la oportunidad de ver las cosas desde otras perspectivas, nos encierra en una burbuja donde solo nuestras ideas son válidas, donde todo lo demás es una amenaza. ¿Y qué produce esta actitud? Conflictos innecesarios, malentendidos que se convierten en muros, discusiones interminables que desgastan y alejan, una vida de tensión constante,
de fricción, de soledad silenciosa, porque aunque ganar una discusión puede darte una satisfacción momentánea, perderás algo mucho más importante, la conexión genuina con los demás y contigo mismo. Déjame contarte la historia de Ana. Ana era una mujer brillante, apasionada por sus ideas, pero con el tiempo esa pasión se transformó en rigidez. En cada conversación sentía la necesidad de corregir, de puntualizar, de imponer su verdad. Al principio sus amigos admiraban su inteligencia, pero poco a poco comenzaron a alejarse. Se cansaron de las discusiones eternas, del aire de superioridad, de la falta de espacio para el diálogo verdadero. Ana se encontró sola y no entendía por qué. Hasta que un día, leyendo a Epicteto, encontró esta frase: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Comprendió que su obsesión por tener razón era solo una opinión, no una verdad absoluta. Decidió cambiar, aprendió a escuchar sin interrumpir, a preguntar en lugar de afirmar, a abrirse a la posibilidad de estar equivocada. Y en ese proceso, no solo recuperó amistades, recuperó su paz interior. Practicar la humildad intelectual es un acto de valentía. Es reconocer que nuestro conocimiento es limitado, que nuestras percepciones son imperfectas, que el mundo es infinitamente más complejo de lo que cualquier mente humana puede abarcar. El sabio no se aferra a sus ideas como a posesiones sagradas. Las sostiene con ligereza, dispuesto a soltarlas cuando encuentra algo más verdadero. En la vida diaria, practicar esta humildad puede ser tan simple y tan transformador. La próxima vez que alguien cuestione tu punto de vista, en lugar de reaccionar a la defensiva, haz una pausa. Pregúntate, ¿podría haber algo de verdad en lo que dice? Escucha con genuina curiosidad, no para encontrar errores en el otro, sino para encontrar semillas de sabiduría que quizá no habías considerado. Recuerda, no eres menos valioso por cambiar de opinión. Eres más libre. Esta lección se conecta íntimamente con la dichotomy of control estoica. No puedes controlar las opiniones de los demás. No puedes controlar cómo interpretan tus palabras o cómo defienden sus ideas, pero sí puedes controlar tu actitud ante el desacuerdo. Puedes elegir entre el orgullo y la apertura, entre la guerra y la serenidad, entre el estancamiento y el crecimiento. Y aquí viene el elemento sorpresa. Muchas veces tener razón no cambia nada. Puedes demostrar con datos, con lógica, con argumentos impecables que tienes razón. Pero si lo haces desde el ego, desde la necesidad de vencer, perderás algo esencial: el respeto mutuo, la conexión humana, la oportunidad de construir puentes en lugar de muros. ¿Qué prefieres al final del día? ¿Tener razón o tener paz? Imagina una discusión acalorada. Dos personas elevando la voz, defendiendo cada una su postura, como si su vida dependiera de ello. Ahora imagina que una de ellas de repente baja el tono, sonríe y dice: «Puede que tengas razón, cuéntame más». Esa simple frase puede desarmar el conflicto, puede abrir un espacio para el entendimiento, puede transformar una batalla de egos en un encuentro de almas. El ejercicio que te propongo hoy es sencillo y profundamente desafiante en tu próxima conversación. Difícil, elige escuchar más que hablar. Pregunta antes de afirmar. Busca comprender antes de ser comprendido. Y si descubres que estabas equivocado en algo, abrázalo con alegría. Agradécele a quien te lo mostró, porque cada error reconocido es un paso más hacia la sabiduría. Marco Aurelio también nos recordó: la opinión de los demás no debe preocuparnos, solo importa vivir de acuerdo con nuestros propios principios. Y uno de esos principios es la apertura, la flexibilidad, la disposición a aprender siempre. Así que te invito a liberarte de la necesidad de tener siempre la razón, no por debilidad sino por fortaleza, no por resignación sino por amor a la verdad, no por conformismo, sino por una profunda sed de sabiduría. Recuerda, el verdadero sabio no colecciona victorias en debates, colecciona momentos de aprendizaje, encuentros sinceros, transformaciones internas. El sabio no busca vencer al otro, se vence a sí mismo. Y tú,
¿Qué elegirás la próxima vez que sientas esa urgencia de imponer tu verdad? Plantéatelo, reflexiona y elige con conciencia, porque al final el camino estoico no es el de la imposición, sino el de la libertad interior. Las comparaciones innecesarias. ¿Te has sorprendido alguna vez comparándote con alguien más, casi sin darte cuenta? Tal vez al ver una foto en redes sociales, al escuchar los logros de un compañero, al observar la vida de algún conocido que parece tenerlo todo. Esa comparación silenciosa, esa punzada de insuficiencia, ese susurro que te dice, deberías estar más adelante, deberías ser mejor, deberías haber logrado más. No estás solo. Compararse es una tendencia humana. Está grabada en nuestro instinto de supervivencia, en nuestra necesidad ancestral de pertenecer, de medir nuestro lugar en la tribu. Pero en el mundo moderno esa comparación constante ha dejado de ser una herramienta de adaptación y se ha convertido en una fuente de ansiedad, de frustración, de infelicidad crónica. Te comparto una verdad estoica fundamental. La comparación roba la alegría, no la mejora, no la estimula, la roba, la arranca de raíz, porque cada vez que comparas tu vida con la de otro, dejas de vivir tu propio camino para perderte en caminos ajenos. Cada vez que mides tu valor en función de logros externos, abandonas tu poder interno, tu paz, tu autenticidad. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser una buena persona. Sé una. Y podríamos parafrasearlo aquí. No pierdas más tiempo comparándote con otros. Ocúpate de tu propio progreso, de tu propio crecimiento, de tu propia verdad. El problema de la comparación es que casi siempre es injusta. Comparamos nuestro interior lleno de dudas, de heridas, de procesos invisibles, con el exterior pulido y editado de los demás. Comparamos nuestra historia completa con sus altibajos, sus sombras, sus momentos difíciles con un fragmento cuidadosamente seleccionado de la vida de otro, y siempre salimos perdiendo. Epicteto nos enseñó que no debemos preocuparnos por lo que escapa a nuestro control. ¿Y qué escapa más a nuestro control que la vida, las decisiones, el destino de otras personas? Mirar hacia afuera para juzgarnos es como navegar en alta mar, guiándonos por barcos ajenos en lugar de nuestras propias estrellas. Permíteme contarte la historia de Ricardo. Ricardo era un hombre trabajador, honesto, apasionado por su familia, pero cada vez que entraba a redes sociales se sentía miserable. Veía a sus antiguos compañeros viajando a lugares exóticos, recibiendo premios, construyendo carreras brillantes, y en su mente comenzaban los reproches: yo también debería estar ahí. He fracasado. No he hecho suficiente. Hasta que un día, cansado de esa angustia constante, decidió apagarlo todo. Dejó de seguir cuentas que no aportaban valor. Dejó de medir su éxito en comparación con los demás y empezó a preguntarse: ¿estoy siendo mejor que ayer? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mis valores? ¿Estoy construyendo la vida que realmente quiero? La respuesta fue liberadora. Ricardo no ganó premios ni viajó a islas lejanas, pero recuperó algo mucho más valioso: su paz interior. El enfoque estoico es claro. Enfócate en tu propio progreso. No compitas con los demás. Compite contigo mismo. Celebra tus pequeñas victorias, no porque superen a alguien más, sino porque son pasos genuinos hacia tu mejor versión. La inspiración puede ser una herramienta poderosa si se usa bien. Ver a otros avanzar, superarse, crecer, puede motivarnos a seguir nuestro propio camino con más fuerza. Pero si esa inspiración se transforma en comparación tóxica, en envidia silenciosa, en autorreproche, hemos perdido el rumbo. Séneca nos recordaba que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y si pasamos la vida mirando el barco de al lado, olvidamos mirar nuestra propia brújula. ¿A dónde quieres llegar tú? ¿Qué sueños son verdaderamente tuyos? ¿Qué valores quieres encarnar más allá de lo que otros hagan o dejen de hacer? En la práctica diaria te propongo un ejercicio sencillo. Cada vez que te sorprendas comparándote con alguien, haz una pausa, respira
Y repite en tu mente: su camino no es el mío, su tiempo no es el mío. Yo sigo mi propio ritmo. Luego, en lugar de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. Pregúntate: hoy he sido un poco más sabio, más justo, más valiente que ayer. Esa es la única comparación que importa. Esa es la medida estoica del verdadero progreso. Este principio se conecta profundamente con el amor fati, el amor al propio destino. Aceptar nuestra historia, nuestras circunstancias, nuestro ritmo, no como resignación, sino como expresión de amor a la vida tal como es. No todos estamos destinados a seguir los mismos caminos. No todos florecemos al mismo tiempo. Y eso está bien. El elemento sorpresa es este. A veces lo que envidiamos de otros no es real. Admiramos una imagen, una fachada, un instante congelado en el tiempo, pero desconocemos las luchas internas, los sacrificios, los miedos que cada ser humano carga. No hay vidas perfectas, solo hay vidas distintas, cada una con su luz y su sombra. Piénsalo. ¿Cuántas veces has creído que alguien lo tenía todo, solo para descubrir después que también sufría, que también se sentía perdido, que también anhelaba algo que le faltaba? No te dejes engañar por las apariencias. No bases tu paz en espejismos. Te invito hoy a hacer un acto de rebeldía silenciosa contra la tiranía de la comparación, a elegir mirar tu propia vida con compasión, con gratitud, con esperanza, a medir tu valor, no por los trofeos ajenos, sino por la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Recuerda siempre: tu única competencia real es contigo mismo, y el único juez que importa es tu propia conciencia. Te animas a dejar de compararte. Te animas a celebrar tu propio camino imperfecto, único, profundamente humano. Compártelo en los comentarios. Me encantaría saber qué aspecto de tu vida decides hoy dejar de comparar para empezar a valorar, porque al final el verdadero progreso no se mide en comparación con otros. Se mide en la paz que sientes al saber que caminas fielmente tu propio sendero. Y ahora prepárate, porque en el siguiente paso veremos otro obstáculo silencioso que drena tu energía: las expectativas irreales sobre la vida. Las expectativas irreales sobre la vida. ¿Alguna vez has sentido que la vida te debía algo, que merecías más reconocimiento, más tranquilidad, más justicia, simplemente por todo lo que has hecho, por todo lo que has sufrido, por todo lo que has entregado? Es una sensación amarga, como si el mundo en su indiferencia estuviera incumpliendo una promesa silenciosa que nunca hizo. Esperamos que las cosas salgan como queremos, que las personas se comporten como creemos que deberían, que nuestros planes se desarrollen sin desvíos, sin caídas, sin pérdidas. Pero la vida, esa maestra implacable, tiene su propio ritmo, sus propias reglas, su propio destino. Epicteto, con su sabiduría serena, nos recordó una verdad esencial. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y pocas opiniones nos perturban tanto como nuestras expectativas irreales sobre la vida. Esperar que el mundo sea justo, que las personas siempre sean leales, que los esfuerzos siempre sean recompensados de inmediato, que el dolor sea opcional y la felicidad sea permanente. Es caminar hacia una frustración inevitable. El problema no está en soñar, no está en aspirar a una vida buena, en tener metas, en desear crecer. El problema surge cuando confundimos los deseos con derechos, cuando creemos que porque algo es deseable también es garantizado, cuando olvidamos que el universo no conspira a nuestro favor ni en nuestra contra. Simplemente es Marco Aurelio. Escribió en sus meditaciones: recuerda que tú eres solo una pequeña parte de un todo. Actúa en consecuencia. No somos el centro del universo. No estamos aquí para dictar sus leyes. Estamos aquí para adaptarnos, para fluir, para encontrar virtud, no en la ausencia de dificultades, sino en nuestra respuesta a ellas. La práctica de la premeditatio malorum que los estoicos recomendaban es un antídoto poderoso contra las expectativas irreales.
consiste en imaginar de manera consciente los posibles obstáculos, las pérdidas, los contratiempos, no para vivir en paranoia o pesimismo, sino para fortalecer el alma, para recordarnos que nada está garantizado, que todo lo que hoy tenemos, salud, afectos, oportunidades, es un préstamo, no una posesión eterna, que la vida puede cambiar en un instante. Y aún así podemos mantener nuestra dignidad, nuestra paz, nuestra fortaleza interior. Piensa en la última vez que algo no salió como esperabas. ¿Fue realmente el hecho en sí lo que te hirió, o fue la distancia entre lo que esperabas y lo que ocurrió? Las expectativas infladas son como globos. Cuanto más aire les ponemos, más probable es que exploten al primer roce de la realidad. Déjame contarte la historia de Laura. Laura había trabajado duro durante años para conseguir un ascenso en su empresa. Había sacrificado fines de semana, vacaciones, tiempo con su familia, y estaba segura de que su esfuerzo sería recompensado. Pero cuando llegó el momento, el ascenso fue para otra persona. Laura sintió una rabia profunda, una tristeza paralizante. No entendía cómo el universo podía ser tan injusto. Durante meses se consumió en la amargura, en el resentimiento, en el dolor de una expectativa traicionada. Hasta que un día, leyendo a Séneca, encontró una frase que la sacudió: la felicidad no consiste en obtener lo que deseas, sino en desear lo que ya tienes. Laura comenzó a ver su situación desde otra perspectiva. Agradeció el aprendizaje, la resiliencia que había cultivado, las habilidades que había desarrollado, y desde ese nuevo lugar interno eligió otro camino, no uno impuesto por las expectativas, sino uno guiado por la aceptación y la acción consciente. Aceptar que la vida no nos debe nada no es resignación, es sabiduría, es madurez espiritual, es entender que nuestro poder reside no en controlar los resultados, sino en controlar nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras respuestas. Amar el destino, practicar el amor. Fati es abrazar no solo los momentos luminosos de la vida, sino también sus sombras. Es decir, sí, no solo a lo que nos agrada, sino también a lo que nos desafía, a lo que nos duele, a lo que nos transforma. Es mirar cada circunstancia, cada giro inesperado, cada pérdida como parte del tejido perfecto e incomprensible de la existencia. Piénsalo. ¿Cuántas veces mirando hacia atrás has descubierto que aquello que en su momento parecía un desastre terminó abriéndote puertas insospechadas? ¿Cuántas veces un fracaso aparente te empujó a crecer, a cambiar, a descubrir recursos internos que no sabías que tenías? La vida no se equivoca. Nosotros nos equivocamos al esperar de ella lo que nunca prometió darnos. La vida no nos debe comodidad, éxito, reconocimiento. La vida solo nos da oportunidades de amar, de aprender, de servir, de evolucionar. La próxima vez que sientas la punzada amarga de una expectativa no cumplida, detente, respira. Recuerda las palabras de Marco Aurelio: acepta sin arrogancia, deja ir sin dificultad. Pregúntate, ¿qué lección me ofrece esta situación? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? ¿Qué virtud puedo ejercitar hoy? En la práctica diaria puedes cultivar este enfoque de varias maneras. Antes de comenzar un proyecto importante, haz una premeditatio malorum. Visualiza no solo el éxito, sino también los obstáculos. No para desanimarte, sino para prepararte. Antes de confiar plenamente en alguien, recuerda que los seres humanos somos falibles. Antes de esperar un resultado perfecto, acepta que lo perfecto no existe en este mundo. Haz del desapego consciente una práctica cotidiana. Agradece cada logro, pero no lo poseas. Aprecia cada relación, pero no la des por garantizada. Disfruta cada momento, pero no lo encadenes a tus expectativas. El elemento sorpresa es este: cuando dejas de exigirle a la vida que cumpla tus deseos, empiezas a experimentar una libertad profunda, una ligereza inesperada. Ya no dependes de circunstancias externas para sentirte en paz. Tu bienestar ya no es rehén de los caprichos del destino. Te conviertes, como decían los estoicos, en un ciudadano del mundo,
en un alma que fluye con la corriente de la existencia, en lugar de luchar contra ella. ¿Y tú? ¿Qué expectativa estás dispuesto a soltar hoy para empezar a vivir más libremente? Me encantaría saberlo. Compártelo en los comentarios, porque compartir nuestra vulnerabilidad también es un acto de fortaleza. Y ahora prepárate, porque en el siguiente paso exploraremos algo aún más íntimo: los hábitos silenciosos que sabotean tu propia grandeza. Los hábitos autodestructivos. ¿Alguna vez has sentido que a pesar de tus buenas intenciones, algo dentro de ti mismo te sabotea, como si cada paso que quieres dar hacia una vida mejor fuera interceptado por pequeñas trampas invisibles que tú mismo has dejado en el camino? Esas trampas, esos obstáculos silenciosos, no siempre vienen del exterior. Muchas veces los hemos sembrado nosotros mismos día tras día sin darnos cuenta. Se llaman hábitos autodestructivos y son enemigos peligrosos, no porque sean espectaculares o escandalosos, sino precisamente porque son pequeños, constantes, silenciosos, y porque erosionan nuestra voluntad desde adentro. Séneca advirtió que la mayor esclavitud no es la impuesta por otros, sino aquella que nace de nuestras propias pasiones descontroladas. Y es en nuestros hábitos cotidianos donde esa esclavitud toma forma. Hábitos que parecen inofensivos, incluso normales, pero que lentamente drenan nuestra energía, debilitan nuestra mente y nos alejan de nuestra mejor versión. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has prometido comenzar un cambio importante solo para sabotearte a los pocos días con excusas, con distracciones, con pequeños placeres inmediatos que postergan lo esencial? No es falta de fuerza, no es falta de inteligencia, es el peso acumulado de hábitos que han arraigado tan profundamente que operan en automático como una segunda naturaleza. El problema con los hábitos autodestructivos no es solo su efecto inmediato, sino su efecto acumulativo. Una pequeña indulgencia hoy parece insignificante. Un día de pereza no parece grave. Una decisión impulsiva no parece dramática. Pero cuando esos pequeños actos se repiten cientos, miles de veces, terminan moldeando nuestra vida entera. Epicteto enseñaba que ningún hombre se vuelve de repente vil o excelente. Somos el resultado de nuestras pequeñas decisiones diarias. Somos en esencia lo que practicamos constantemente. Y si practicamos la distracción, la queja, la postergación, la autoindulgencia, no debería sorprendernos encontrar un día que hemos construido sin querer una vida muy lejos de lo que soñábamos. Déjame contarte la historia de Manuel. Manuel era un hombre con grandes sueños. Quería escribir un libro, quería ponerse en forma, quería reconectar con su familia. Cada año hacía resoluciones, compraba agendas, se entusiasmaba, y cada año terminaba en el mismo punto. Su energía se diluía en maratones de televisión, en redes sociales interminables, en comidas impulsivas, en postergar lo importante para atender lo inmediato, hasta que un día, agotado de sí mismo, decidió hacer algo diferente. No intentó cambiarlo todo de golpe, no se propuso metas heroicas, eligió un solo hábito autodestructivo, uno, y trabajó en eliminarlo en silencio día tras día. No necesitó anunciarlo al mundo, no necesitó motivación constante, solo constancia silenciosa, y ese pequeño cambio sostenido en el tiempo abrió la puerta a otros cambios. Lentamente, Manuel recuperó su voluntad, su claridad, su poder interior. El camino estoico hacia la transformación personal no pasa por grandes gestos, sino por pequeñas victorias constantes. No se trata de declararle la guerra a todos nuestros vicios de una vez, se trata de identificar uno, un solo hábito que sabemos que nos debilita, que nos roba energía, que nos aleja de quienes queremos ser, y atacarlo con disciplina, con humildad, con perseverancia. Hoy te invito a hacer ese ejercicio. No pienses en cambiar toda tu vida de un día para otro. No te satures de buenas intenciones que se derrumbarán al primer obstáculo. Elige un hábito, uno solo. Quizás sea revisar compulsivamente el teléfono. Quizás sea ceder a la queja en cada conversación.
Quizás sea comer sin conciencia. Identifícalo, obsérvalo. No con culpa, no con odio, sino con la serenidad de quien quiere limpiar su alma de impurezas, y comienza el trabajo silencioso de reemplazarlo, día tras día, sin buscar aplausos, sin buscar resultados inmediatos, solo constancia. Recuerda el verdadero cambio, no hace ruido. El verdadero cambio no necesita ser proclamado. El verdadero cambio se siente en el alma y se refleja con el tiempo en toda nuestra vida. Este principio se conecta profundamente con la dichotomy of control estoica. Entender que no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí podemos controlar nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestros hábitos. Y cada pequeño hábito conquistado es una victoria sobre nosotros mismos. Una declaración silenciosa de que elegimos ser libres. El elemento sorpresa es cambiar un hábito. No solo cambia una conducta, cambia tu identidad. Cada vez que eliges conscientemente actuar de manera diferente, estás reescribiendo tu autoconcepto. Estás fortaleciendo la imagen que tienes de ti mismo como alguien capaz de crecer, de evolucionar, de dominar sus impulsos. Piénsalo. No eres tus vicios, no eres tus fracasos pasados, no eres tus debilidades, eres tu capacidad de elegir, de comenzar de nuevo, de forjar con paciencia y constancia una vida más alineada con tus valores más profundos. Séneca decía que persistir en el error es locura, pero corregir el error aunque sea en silencio, aunque sea poco a poco, es la más grande de las sabidurías. Así que hoy te desafío. Con cariño pero con firmeza, elige un solo hábito autodestructivo que quieras eliminar. Escríbelo, comprométete contigo mismo y comienza el trabajo silencioso de transformarlo. No esperes sentirte motivado, no esperes condiciones perfectas. El cambio verdadero no depende del ánimo, depende de la acción constante. ¿Y tú? ¿Qué pequeño hábito vas a comenzar a conquistar hoy? Compártelo si quieres. O guárdalo en tu corazón, pero sobre todo actúa, porque al final las pequeñas batallas silenciosas que libramos cada día son las que determinan quiénes seremos mañana. Ahora prepárate, porque en el próximo paso hablaremos de otro enemigo silencioso, la necesidad de validación externa, que sin darnos cuenta puede esclavizar nuestra alma. Los pensamientos negativos recurrentes. ¿Te has detenido alguna vez a escuchar el contenido real de tus pensamientos cotidianos? Si lo hicieras con atención, tal vez te sorprenderías, porque en silencio mientras caminas, trabajas, o incluso mientras ríes, una corriente incesante de pensamientos atraviesa tu mente, y muchos de ellos no son tus aliados. Son pequeñas semillas de duda, de miedo, de autocrítica. Son voces silenciosas que susurran: no eres suficiente. No lo lograrás. Y si fallas, y si te rechazan, no gritan, no hacen escándalo, pero están ahí erosionando tu confianza, robándote energía, saboteando tus sueños. Marco Aurelio lo expresó con una claridad profunda. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. No las circunstancias, no la suerte, no lo que otros hacen o dicen. Tus pensamientos, porque ellos son los lentes a través de los cuales interpretas todo lo que te sucede. Son el filtro que convierte una adversidad en una oportunidad o en una derrota anticipada. El problema de los pensamientos negativos recurrentes no es que aparezcan. Es normal que la mente humana, diseñada para sobrevivir, detecte peligros, imagine riesgos, analice amenazas. El problema es cuando esos pensamientos se vuelven patrones automáticos, cuando ya no los cuestionamos, cuando los aceptamos como verdades inamovibles y permitimos que definan nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Epicteto enseñaba que no nos afectan los hechos, sino las interpretaciones que hacemos de ellos, y esas interpretaciones nacen de nuestros pensamientos. Un error por sí mismo es solo un hecho, pero si pensamos, soy un fracaso, ese pensamiento transforma el error en una condena. Una crítica por sí misma es solo una opinión ajena. Pero si pensamos,
no valgo nada, ese pensamiento nos encadena a la inseguridad. Observar nuestros pensamientos es el primer acto de libertad, no para reprimirlos, no para luchar contra ellos, sino para reconocerlos como lo que son: eventos mentales, no realidades absolutas, pensamientos que podemos aceptar o cuestionar, creencias que podemos perpetuar o transformar. Déjame contarte la historia de Clara. Clara era una mujer talentosa, sensible, creativa, pero durante años vivió bajo el peso de pensamientos negativos que absorbió sin darse cuenta desde su infancia. No soy lo suficientemente buena, siempre fallo, nadie me toma en serio. Cada vez que surgía una oportunidad, sus pensamientos saboteadores la detenían. Cada vez que algo salía mal, confirmaban su narrativa interna, hasta que un día, cansada de sentirse atrapada, decidió hacer algo radicalmente estoico: observar sus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo, sin identificarse con ellos, sin creerles automáticamente. Cuando un pensamiento negativo surgía, lo miraba de frente y se preguntaba: ¿es esto absolutamente cierto? ¿Tengo pruebas? ¿Me ayuda este pensamiento a vivir mejor? Poco a poco comenzó a desafiar y a reformular sus pensamientos tóxicos. Y en ese proceso silencioso, recuperó su poder. Ser tu propio consejero sabio es uno de los principios más bellos del estoicismo. No necesitas esperar a que alguien externo te anime, te apruebe, te rescate de tus dudas. Puedes ser tú mismo quien, en el momento en que surja un pensamiento limitante, responda con sabiduría. Puedes entrenar tu mente para reconocer lo tóxico, desafiarlo y sembrar en su lugar pensamientos más útiles, más realistas, más constructivos. En la práctica diaria, esto significa hacer pausas conscientes. Cada vez que sientas una emoción negativa intensa, pregúntate: ¿qué me estoy diciendo a mí mismo en este momento? Identifica el pensamiento raíz. No te quedes solo en el malestar emocional. Busca el pensamiento que lo alimenta y, una vez identificado, ponlo a prueba. Pregunta: ¿es útil este pensamiento? ¿Es verdad en un sentido absoluto? ¿Me acerca a la vida que quiero vivir? Si el pensamiento no pasa estas pruebas, entonces suéltalo. No luches, no te culpes, simplemente reconoce: este pensamiento no me sirve, no es mío, no lo necesito. Y reemplázalo por una afirmación más sabia, más serena, más estoica. Por ejemplo, si piensas: no soy capaz de enfrentar esto, puedes reformular: he enfrentado dificultades antes, puedo intentarlo una vez más. Si piensas: esto es insoportable, puedes recordar: nada es insoportable si acepto su naturaleza y actúo con virtud. Si piensas: no valgo nada, puedes responder: mi valor no depende de circunstancias externas, depende de mi carácter, de mis acciones, de mi integridad. Este trabajo interno es silencioso, pero transforma tu vida desde las raíces. Cambiar tus pensamientos no cambia mágicamente el mundo exterior, pero cambia tu manera de estar en el mundo. Cambia tu forma de reaccionar. Cambia tu nivel de serenidad, de resiliencia, de felicidad profunda. Y aquí viene el elemento sorpresa. No se trata de pensar positivamente de manera superficial. No se trata de repetir frases vacías para autoengañarte. Se trata de pensar de manera sabia, de usar tu razón, tu capacidad crítica para elegir pensamientos que reflejen la realidad con más equilibrio, con más compasión, con más fortaleza interior. Marco Aurelio también escribió: la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. No podemos evitar que surjan pensamientos negativos, pero sí podemos decidir cuánto tiempo les damos hospedaje en nuestra mente. Podemos decidir ser guardianes conscientes de nuestra atención. Te propongo un ejercicio simple pero poderoso. Durante una semana, lleva un pequeño cuaderno contigo. Cada vez que detectes un pensamiento negativo recurrente, anótalo. No para juzgarte, sino para conocer a tu mente, como un explorador conoce un nuevo territorio. Y luego, al final del día, lee esos pensamientos y escribe una respuesta sabia para cada uno.
Una respuesta basada en la filosofía estoica, en la razón, en la compasión. Hazlo en silencio. Hazlo con constancia. Y verás cómo poco a poco la calidad de tus pensamientos comenzará a elevarse, y con ellos la calidad de tu vida entera. Recuerda siempre, no eres tus pensamientos, eres la conciencia que puede observarlos, cuestionarlos, reformularlos. Eres la sabiduría que puede elegir a cada momento sembrar luz donde antes había sombra. ¿Y tú? ¿Qué pensamiento tóxico estás dispuesto a desafiar hoy para acercarte más a tu serenidad estoica? Compártelo si quieres, o guárdalo en tu corazón, pero sobre todo actúa, porque la transformación verdadera comienza en lo más silencioso, en la forma en que hablas contigo mismo. Ahora respira profundo, porque en el siguiente paso descubriremos cómo la resistencia al cambio también puede convertirse en uno de los mayores obstáculos invisibles para vivir plenamente. El miedo a la opinión ajena. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida has postergado, modificado o incluso abandonado por miedo a lo que otros puedan pensar? Es una pregunta incómoda pero necesaria, porque el miedo a la opinión ajena, aunque no se vea, aunque no se confiese abiertamente, es una de las cadenas más poderosas y silenciosas que atan el alma humana. Queremos ser aceptados, queremos ser valorados, queremos evitar el rechazo, la crítica, la desaprobación. Y en esa búsqueda desesperada de agradar a veces nos perdemos a nosotros mismos. Séneca lo advirtió con fuerza: mientras te preocupes por lo que otros piensan de ti, serás su esclavo. Y no hay esclavitud más dolorosa que aquella en la que entregamos voluntariamente nuestra libertad interior a los juicios cambiantes, caprichosos e incontrolables de los demás. El miedo a la opinión ajena nace de una ilusión, la creencia de que podemos controlar cómo nos perciben, de que si actuamos de cierta manera, decimos las palabras correctas, cumplimos las expectativas ajenas, lograremos evitar el juicio negativo. Pero la verdad estoica es simple y brutal. No podemos controlar la mente de los otros. No podemos dictar sus percepciones, sus prejuicios, sus historias internas, y vivir intentando hacerlo es condenarnos a una ansiedad interminable. Marco Aurelio nos dejó una reflexión que corta como un cuchillo. No vivas como si fueras a vivir miles de años. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. No dijo, sé popular. No dijo, sé aprobado. Dijo, sé bueno. Vive según la virtud, no según el qué dirán. Actúa conforme a lo que sabes que es correcto, aunque nadie aplauda, aunque nadie entienda, aunque algunos te critiquen. Déjame contarte la historia de Ignacio. Ignacio era un joven apasionado por la música, pero su familia quería que fuera abogado. Sus amigos se burlaban de su sueño. La sociedad le decía que ser artista era una locura. Durante años Ignacio trató de encajar. Estudió leyes, fingió interés, sonreía en reuniones donde sentía que se ahogaba. Hasta que un día, mirando su reflejo en el espejo, no se reconoció. Se había convertido en la proyección de lo que otros querían, no en quien realmente era. Ese día tomó una decisión silenciosa pero radical: recuperar su vida. Dejó la carrera. Volvió a tocar su guitarra. Empezó de cero, sin garantías, sin aplausos, pero por primera vez en años respiraba libre. Recuperar tu vida no significa rebelarte de manera ruidosa contra todo el mundo. Significa simplemente actuar según tus valores, tus principios, tu verdad. Significa preguntarte antes de cada decisión importante: ¿esto es coherente con quien quiero ser? No. ¿Qué pensarán los demás? Porque si tu brújula interna se rige por la aprobación externa, tu camino nunca será tuyo. Practicar pequeños actos de valentía es una forma poderosa de reforzar tu autenticidad. No necesitas grandes gestos heroicos. Basta con decir no, cuando realmente quieres decir no. Basta con defender tu punto de vista con respeto, aunque sea impopular. Basta con elegir un camino diferente, aunque los demás no lo entiendan. Cada pequeño acto de autenticidad fortalece tu carácter,
nutre tu autoestima, solidifica tu paz interior. Recuerda, la crítica de los demás no define tu valor. La aprobación de los demás no garantiza tu felicidad. El verdadero éxito estoico es vivir de tal manera que cuando mires atrás puedas decir: no traicioné mi alma para complacer al mundo. Y aquí viene el elemento sorpresa. Muchas veces el juicio más duro que tememos no viene realmente de los demás. Viene de nuestro propio juez interno, de esa voz crítica que hemos internalizado desde la infancia. Proyectamos nuestros miedos en los demás, pero en realidad el verdadero trabajo está en liberarnos de nuestro propio autojuicio tóxico. Séneca decía que una mente perturbada por la opinión ajena es una mente esclavizada, y la libertad, la verdadera libertad, comienza en el momento en que dejamos de pedir permiso para ser quienes somos. No se trata de ser arrogantes ni de despreciar a los demás. Se trata de honrar tu propio camino con humildad, pero también con firmeza. En la práctica diaria te propongo un ejercicio simple pero transformador durante una semana. Antes de cada decisión importante, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy eligiendo esto porque realmente lo deseo o porque temo ser juzgado? Y si descubres que el miedo a la opinión ajena está guiando tu elección, respira profundo y recuerda tu compromiso estoico: vivir según la virtud, no según la validación externa. Cada vez que actúas fiel a ti mismo, aunque sea en un gesto pequeño, aunque sea en silencio, estás fortaleciendo tu alma. Estás construyendo una vida auténtica. Estás dejando de ser un eco para convertirte en una voz. Y pregúntate también: ¿cuántas veces las personas cuyo juicio tememos en realidad no están pensando en nosotros? La mente humana es naturalmente egocéntrica. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas lidiando con sus propios miedos, sus propios problemas, sus propios juicios internos como para dedicar tanto tiempo a juzgarte como tú crees. Liberarte de esa ilusión te da una ligereza inmensa. Así que hoy te invito a un pequeño acto de valentía. Elige hacer algo por pequeño, que sea fiel a ti. Aunque sepas que no todos lo entenderán, puede ser expresar una opinión sincera, puede ser vestir como te gusta, puede ser cambiar de rumbo en algún aspecto de tu vida. Hazlo, no para desafiar a los demás, hazlo para honrarte a ti mismo. Recuerda siempre vivir para agradar a todos. Es la receta segura para la frustración. Vivir para ser fiel a tus principios es la senda hacia la paz interior. ¿Y tú? ¿Qué pequeño acto de autenticidad estás dispuesto a practicar hoy? Aunque otros no lo aprueben, compártelo si quieres. Me encantaría saberlo, porque cada historia de autenticidad inspira a otros a ser más libres también. Ahora prepárate, porque en el siguiente paso exploraremos cómo la resistencia al cambio puede ser uno de los últimos muros silenciosos que debemos derribar para vivir plenamente. Las relaciones tóxicas que te drenan. ¿Alguna vez has sentido que después de estar con ciertas personas, tu energía se desvanece como si te hubieran robado la luz interior? Es una sensación difícil de explicar, pero inconfundible. No siempre hay gritos, no siempre hay confrontaciones. A veces simplemente hay una tristeza sorda, una sensación de vacío, un cansancio emocional que pesa mucho más que el físico. Esa es una de las señales más claras de que estás atrapado en una relación tóxica. Y no necesariamente hablamos de relaciones amorosas. Puede ser una amistad, un vínculo familiar, un compañero de trabajo, cualquier conexión humana que en lugar de nutrirte, te drena silenciosamente. Marco Aurelio decía: la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pero, ¿cómo cuidar de tus pensamientos si estás constantemente expuesto a palabras que hieren, a críticas que debilitan, a ambientes que contaminan tu paz? No basta con trabajar en nuestro interior si no protegemos también nuestro entorno emocional. Y para protegerlo primero, hay que identificar. Las relaciones tóxicas no siempre se presentan como tales. A menudo se disfrazan de preocupación, de humor, de crítica constructiva.
Pero si prestas atención a cómo te sientes después de cada encuentro, tu cuerpo y tu mente te hablarán con claridad. Si sales de una conversación sintiéndote más pequeño, más inseguro, más ansioso, es una señal. Si notas que constantemente debes justificarte, defenderte o caminar sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos, es una señal. Si en lugar de sentirte aceptado, sientes que debes ganarte tu lugar una y otra vez, es una señal. El estoicismo no nos invita a juzgar a los demás, nos invita a juzgar nuestras elecciones. No podemos cambiar a las personas, no podemos obligarlas a ser más amables, más sabias, más justas, pero sí podemos decidir cuánto espacio les damos en nuestra vida. Y esa decisión, aunque a veces duela, es un acto de amor propio. Epicteto enseñaba que lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tienen sobre ellas. Y si mantenemos vínculos que refuerzan opiniones negativas sobre nosotros mismos, estamos permitiendo que el veneno entre en nuestra mente gota a gota. Poner límites no es un acto de egoísmo, es un acto de salud mental y espiritual. A veces el límite puede ser claro: alejarnos físicamente, cortar el vínculo, decir adiós. Otras veces el límite puede ser interno: dejar de esperar aprobación, dejar de intentar cambiar a quien no quiere cambiar, proteger nuestro corazón de expectativas que ya sabemos que serán defraudadas. Déjame contarte la historia de Teresa. Durante años, Teresa mantuvo una amistad con una persona que, bajo la máscara de la confianza, la menospreciaba constantemente. Cada éxito de Teresa era minimizado, cada error magnificado. Cada intento de compartir una alegría terminaba en comparación, en crítica, en sutiles ataques disfrazados de humor. Teresa justificaba: así es su carácter, en el fondo me quiere. Hasta que un día, en medio de una conversación trivial, sintió de golpe la verdad: no era amor. Era una relación basada en la inseguridad del otro que necesitaba hacerla sentir pequeña para sentirse grande. Y por primera vez, Teresa no respondió, no explicó, no se defendió, solo se alejó, sin drama, sin confrontaciones innecesarias, solo eligió su paz, crear espacio para relaciones que sumen. Empieza por liberar el espacio ocupado por relaciones que restan. No podemos construir una casa luminosa si el terreno está lleno de escombros. No podemos abrirnos al afecto sano si seguimos aferrados a vínculos que nos hieren. Y aquí viene un matiz importante: alejarse de una relación tóxica no requiere odio, no requiere venganza, requiere claridad y compasión. Claridad para ver la verdad, compasión para soltar sin resentimiento. Marco Aurelio nos recordaba: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. ¿Cómo podemos honrar ese privilegio si cada día entregamos nuestra energía a quienes no saben valorarla? Una práctica estoica para fortalecer tu círculo emocional es preguntarte periódicamente: ¿esta relación me hace ser una mejor versión de mí mismo? No en términos de comodidad, no en términos de que siempre sea fácil, sino en términos de crecimiento, de respeto mutuo, de apoyo real. Si la respuesta es no, es hora de reconsiderar. El elemento sorpresa aquí es este: muchas veces el miedo a perder una relación tóxica es más doloroso en la imaginación que en la realidad. Pensamos que nos quedaremos solos, que nos arrepentiremos, que será un vacío insoportable. Pero en cuanto soltamos, en cuanto dejamos espacio, la vida se encarga de traer nuevas conexiones, más sanas, más auténticas, más alineadas con quienes estamos destinados a ser. Te propongo un ejercicio de valentía silenciosa. Haz una lista de las personas con las que más interactúas y junto a cada nombre escribe una palabra que describa cómo te sientes después de estar con esa persona. No analices demasiado. Deja que tu intuición hable. Luego mira la lista y sé honesto contigo mismo. ¿Qué cambios necesitas hacer para proteger tu paz? Recuerda siempre: no estás obligado a cargar vínculos que pesan más que tu propia alma. No estás obligado a justificar tu necesidad de tranquilidad.
Tienes derecho a rodearte de personas que sumen, que edifiquen, que celebren tu luz en lugar de apagarla. ¿Y tú? ¿Qué relación estás dispuesto a soltar para hacer espacio a la vida que mereces? Compártelo si lo deseas. Me encantaría conocer tu experiencia, porque cada acto de liberación, aunque sea en silencio, es un acto de amor y de coraje. Ahora respira profundo, porque en el próximo paso exploraremos cómo abrazar el desapego consciente. Puede ser la clave final para una paz inquebrantable. El deseo de controlarlo todo. ¿Cuántas veces has sentido la angustia de querer controlarlo todo? Controlar los resultados, las reacciones, las circunstancias, incluso a las personas que amas. Es un impulso natural, pero también es una fuente inagotable de sufrimiento, porque en realidad la mayoría de las cosas que nos rodean no dependen de nosotros. Y cuanto más intentamos aferrarnos, cuanto más luchamos contra lo incontrolable, más nos alejamos de la paz interior que tanto anhelamos. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo expresó con una claridad implacable. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Toda la filosofía estoica podría resumirse en esta verdad sencilla y difícil de aceptar, porque aceptar que no controlamos todo implica, en cierto sentido, aceptar nuestra vulnerabilidad. Reconocer que por más esfuerzos que hagamos, hay factores que escapan a nuestra voluntad. El clima, la opinión ajena, el comportamiento de los demás, la suerte, la salud, incluso el tiempo mismo. Podemos influir, podemos actuar con sabiduría, pero no podemos garantizar los resultados. Y aquí surge una paradoja poderosa al soltar lo incontrolable. Recuperamos el verdadero poder. El poder de enfocarnos en aquello que sí está en nuestras manos. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra respuesta ante lo que sucede. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». No dice que resignarse sea rendirse. No dice que aceptar sea pasividad. Dice que la verdadera fuerza nace de dirigir nuestra energía hacia lo que realmente depende de nosotros. Imagina por un momento la metáfora del arquero estoico. El arquero entrena su técnica, afina su puntería, ajusta su arco, cuida su postura, se prepara con disciplina y atención. Pero en el momento en que suelta la flecha, su poder termina. A partir de ahí, 1000 factores fuera de su control entran en juego: el viento, el movimiento del blanco, el terreno. El arquero sabio entiende que su responsabilidad termina en el acto de lanzar la flecha y que el resultado, aunque deseado, no le pertenece del todo. Su paz interior no depende de acertar, sino de haber hecho su parte con excelencia. Así también en la vida. Hacemos lo que nos corresponde y soltamos el resultado. Actuamos con virtud y dejamos que el universo haga lo suyo. Déjame contarte la historia de Julián. Julián era un empresario que había dedicado años de su vida a construir su empresa. Controlaba cada detalle, revisaba cada correo, supervisaba cada movimiento de su equipo. Su obsesión por controlar todo le había llevado al éxito, pero también a una ansiedad crónica, a insomnio, a perder momentos valiosos con su familia. Un día, tras un problema inesperado en su negocio, sintió que su mundo se derrumbaba. Y fue entonces, en medio del dolor, que se dio cuenta: no importa cuánto planifiques, cuánto trabajes, cuánto te esfuerces, siempre habrá variables que escapan a tu control. Ese día Julián comenzó a practicar el desapego estoico, a confiar más en su preparación y menos en su necesidad de garantizar el éxito, a delegar, a aceptar los imprevistos como parte del juego. Y poco a poco su ansiedad empezó a disolverse. Aplicarlo en nuestra vida diaria implica un cambio profundo de enfoque. Cada vez que sientas la necesidad urgente de controlar una situación, haz una pausa y pregúntate: ¿esto depende realmente de mí? Si la respuesta es no, suelta, respira, actúa en lo que sí puedes influir
y deja que el resto siga su curso. Este principio se enlaza profundamente con otras ideas estoicas, con la dicotomía del control, entender claramente la diferencia entre lo que depende de mí y lo que no. Con el amor fati, amar el destino tal como se presenta, no como desearíamos que fuera. Y con la premeditación de los males, anticipar los obstáculos para no ser sorprendidos ni derrotados por ellos. La sorpresa aquí es esta. A menudo, creemos que controlar nos da seguridad, pero en realidad nos da esclavitud. Nos encadena a una ansiedad perpetua porque nunca podemos garantizar todos los factores. En cambio, soltar nos da libertad, no porque renunciemos a la acción, sino porque elegimos dónde poner nuestra energía de manera sabia. Te propongo un ejercicio simple y poderoso. Hoy elige una preocupación que te ronda la mente. Escríbela. Luego divídela en 2 columnas. En una escribe qué aspectos de esa preocupación dependen de ti. En la otra, qué aspectos no dependen de ti. Luego comprométete a actuar solo en la primera columna y suelta la segunda. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Cada vez que practiques este hábito, estarás afinando tu mente como el arquero afina su arco. Estarás construyendo una fortaleza interior que no se derrumba ante los vientos del azar. ¿Y tú, qué flecha necesitas soltar hoy para recuperar tu paz? Compártelo si quieres. Me encantaría saber en qué áreas de tu vida estás aprendiendo a confiar en el proceso más que en el resultado, porque al final, la paz no viene de controlar cada detalle. La paz viene de hacer lo mejor que podemos y dejar que la vida con su misteriosa sabiduría complete la obra. Ahora respira hondo, porque el viaje estoico no termina aquí. Cada día, cada acción consciente, cada pensamiento cultivado con sabiduría, es una nueva oportunidad para vivir con más ligereza, más coraje, más amor. Llegar hasta aquí no ha sido casualidad, ha sido una elección, un acto de coraje silencioso en medio del ruido del mundo. Hoy has recordado algo esencial, que tu paz no depende de las circunstancias externas, sino de tu manera de enfrentarlas, que tu felicidad no está en controlar todo, sino en aprender a controlar lo único que siempre ha sido tuyo, tu mente, tu carácter, tu respuesta. Has visto cómo pequeñas decisiones diarias, eliminar hábitos autodestructivos, soltar la necesidad de ser comprendido, dejar ir expectativas irreales, tienen el poder de transformar radicalmente tu vida interior, no de forma ruidosa, sino de forma profunda, invisible para el mundo, pero evidente para tu alma. Recuerda esto, cada paso hacia la serenidad es una victoria sobre ti mismo. Cada vez que eliges actuar desde la virtud y no desde el miedo, estás sembrando las semillas de una vida más plena. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante, persistir en silencio y dejar que tu crecimiento hable por ti. Hoy te invito a un pequeño acto de estoicismo aplicado. Elige un solo principio que hemos trabajado en este viaje y practícalo con toda tu intención durante una semana. Solo uno. Puede ser soltar lo que no controlas, o dejar de compararte, o poner límites donde antes callabas. No importa cuál elijas, lo importante es hacerlo real, porque el cambio verdadero no sucede en los grandes discursos, sino en los pequeños actos diarios que nadie ve, pero que tú sientes. Y si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que en este camino no estás solo, te invito a suscribirte y seguir caminando juntos, no para llenar tu cabeza de teorías, sino para construir paso a paso una vida que realmente valga la pena ser vivida. Comparte en los comentarios qué lección vas a aplicar primero, qué hábito, qué miedo, qué carga vas a soltar para abrir espacio a tu paz. Me encantará leerte y ver cómo esta comunidad crece no en número, sino en profundidad. Y si quieres seguir fortaleciéndote desde dentro, no te pierdas el próximo video donde exploraremos cómo los estoicos enfrentaban los peores momentos de la vida con una fuerza interior que todavía hoy inspira al mundo. Respira hondo, sonríe con calma
Y recuerda, no controlas todo lo que pasa fuera, pero sí controlas todo lo que siembras dentro. Nos vemos en el próximo paso de este viaje.